Hola, buenos días o tardes o la hora que sea para ustedes. El día de hoy vamos a demostrar el teorema de Stokes para gráficas que anunciamos en el video pasado. Y pues antes de comenzar con la demostración vamos a recordar brevemente la situación que teníamos. ¿Sí? Entonces, teníamos una función g. Déjenme cambiar este de acá. Teníamos una función g definida en una región de R2 con codominio R. ¿Qué le pedíamos a esta función? Que fuera de clase C2. Y le pedíamos a D que fuera una región para la cual es válido el teorema de Green. ¿Sí? Y luego definíamos S como la gráfica de G. Es decir, son los puntos X, Y, Z en R3, tales que Z es igual a G de XY, donde XY es un punto en el dominio de mi función G. ¿Sí? Y a S lo parametrizábamos con la función canónica para parametrizar la superficie formada por la gráfica de una función, que tiene como dominio eh, el dominio de G, con codominio pues S, y está dada por las primeras dos coordenadas se quedan iguales y en la tercera simplemente ponemos G de XY. ¿Sí? Entonces, imaginemos que esta de aquí es nuestro dominio que vive en el plano. Al momento de aplicarle la función se genera una sábana volante. ¿Sí? Digamos, por aquí está el resto de... Y definíamos la frontera de, de la gráfica como la imagen bajo la frontera de D. Más precisamente, si gamma parametriza la frontera de D, entonces phi compuesto con gamma parametriza la frontera de la superficie. Y básicamente pues es la imagen de esa composición, es este bordecito que tenemos aquí. Y además, si gamma parametriza la frontera de D positivamente, diremos que la composición parametriza la frontera de la superficie positivamente. Y eso lo que quiere decir en términos geométricos es que si nosotros caminamos a lo largo de este borde, siguiendo la orientación dada por esta composición, eh, entonces el vector normal va a estar apuntando hacia arriba porque esta parametrización hace que el vector normal apunte hacia arriba. Y entonces si nosotros caminamos con el vector normal hacia arriba, nosotros siempre vamos a tener la superficie, va a estar del lado izquierdo. ¿Sí? Es la regla de la mano izquierda. ¿Sí? Eso es que el borde de una superficie esté eh, orientado positivamente respecto a la superficie, que siempre que caminemos con el vector normal en la cabeza, la superficie queda del lado izquierdo. Ahora, estoy hablando eso en general, pero nosotros estamos enfocados al caso concreto en el que la superficie es la gráfica de una función, porque ahí pudimos definir formalmente quién era el borde como la imagen de la frontera de D. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el teorema de Stokes me dice, pues tú tienes esta función de clase C2, tienes S, la gráfica, y tienes una función f definida en la superficie, es decir, en la gráfica, que ya sabemos que vive en R3, con codominio R3 de clase C1. Entonces, el teorema de Stokes me dice que la integral de superficie del rotacional de f, pues una integral de flujo, es igual a la integral de línea sobre la frontera de la superficie orientada positivamente de este campo vectorial.
¿sí? Entonces, esta de aquí es una integral de línea y esta de acá es una integral de flujo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es demostrarlo. Entonces, comencemos. Muy bien. Entonces, la parametrización de la superficie, recuerden que está dada por la función phi con codominio D, con dominio D y codominio S, y la regla, pues es la que escribí hace ratito, phi de xy igual a xy g de xy. Por otro lado, el vector normal dado por esa parametrización, recuerden que se obtiene, bueno, al hacer el producto cruz de estos dos vectores tangentes, y el resultado que nos da es menos la parcial de g respecto de x menos la parcial de g respecto de y, 1. Evidentemente, si queremos saber cuál es este vector en un punto específico, pues tenemos que evaluarlo en un punto xy. ¿Sí? De aquí quedaría en xy, aquí en xy. Muy bien. Por otro lado, entonces estoy escribiendo nuevamente aquí todos los ingredientes. Por otro lado, supongamos que f tiene funciones coordenadas f1, f2, f3. Entonces, el rotacional de f, pues es la función cuyas coordenadas son parcial de f3 respecto de y menos parcial de f2 respecto de z, esto que multiplica el vector canónico y, más parcial de f1 respecto de z menos parcial de f3 respecto de x, que multiplica al vector canónico j, más la parcial de f2 respecto de x menos la parcial de f1 respecto de y, que multiplica al vector canónico k. Muy bien. Esto quiere decir que la integral de superficie del rotacional de f, pues una vez que yo conozco ya quién es la parametrización de mi superficie y quién es el vector normal, puedo simplemente evaluar o aplicar la fórmula de integral de superficie, que me daría la integral de área sobre la región D del rotacional de f evaluado en phi de xy, que multiplica al vector normal, el cual, recuerden, tiene que estar evaluado en el punto xy, y integro todo esto respecto a x y respecto a y. ¿Sí? Muy bien. Al momento de sustituir quién es el rotacional, pues esto me queda, lo voy a tratar de escribir con letra más chiquita, es igual a la integral de área sobre mi región D de la parcial de f3 respecto de y, evaluado en phi de xy, menos la parcial de f2 respecto de z, evaluado en phi de xy. Todo esto tiene que multiplicar a la primera entrada del vector normal. Entonces, les recuerdo quién era el vector normal. Este de aquí era menos parcial de g respecto de x, menos parcial de g respecto de y, 1. Entonces, todo esto está multiplicando a menos parcial de g respecto de x en el punto xy. ¿Sí? Más. Esta es la primera parte. Luego tenemos que poner quién es la coordenada j del rotacional y multiplicarlo por la segunda coordenada del vector normal. Entonces esto sería, lo voy a poner aquí, ustedes en su libreta tienen anotado quién es la segunda entrada del vector del rotacional. Entonces esto sería, lo voy a
poner entre corchetes, la parcial de F1 respecto de Z menos la parcial de F3 respecto de X. Perdón, no lo estoy haciendo completo. Esto evaluado en phi de XY menos la parcial de F3 respecto de X en phi de XY. Y todo esto tiene que estar multiplicando a menos la parcial de G respecto de Y en XY. Y esto sería la segunda entrada de este vector por la segunda entrada de este vector, esta de aquí. Por último, nos fijamos quién es la tercera entrada del rotacional y evaluamos. Entonces, nos faltaría más la parcial de F2 respecto de X, evaluado en phi de XY, menos la parcial de F1 respecto de Y, evaluado en phi de XY, y todo esto está multiplicando a la tercera entrada del vector normal, que es un 1. Entonces lo podemos dejar así. Y por último, pues todas estas expresiones se están integrando respecto de X y respecto de Y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a toda esta integral de área, yo la voy a subrayar y le voy a llamar 1 romano. ¿Sí? Esta va a ser mi expresión 1 romano. ¿Qué quiero yo demostrar? Pues yo lo que quiero demostrar, lo recuerdo aquí, es que esta expresión 1 romano es igual a la integral sobre la superficie de S orientada positivamente de el campo vectorial F, esta integral de línea. Entonces, este es mi objetivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a trabajar con esta otra expresión y vamos a tratar de llegar a 1 romano. ¿Sí? Entonces, vamos a desglosarla y cuando lleguemos a 1 romano ya habremos acabado. Muy bien. Entonces, pues vamos a recordar un poquito quién es la parcial, la frontera de S. Entonces, vamos a considerar gamma una parametrización de la frontera de D. Gamma orientada positivamente. ¿Sí? Y gamma va a tener coordenadas gamma 1, gamma 2. Y recuerden que cuando parametrizamos la frontera de una región, pues en realidad la frontera es una curva por pedazos. Entonces, el dominio de gamma es en realidad como una unión de intervalos, pero si reparametrizamos cada uno de esos intervalos, podemos suponer, sin perder la generalidad, que el dominio de gamma es un solo intervalo A, B, que vive en R, y pues el codominio es la frontera de D, ¿no? Que vive en R2. Tiene sus funciones coordenadas, gamma 1 y gamma 2, y pues gamma prima es gamma 1 prima, gamma 2 prima. Muy bien. Por otro lado, la frontera de la superficie parametrizada positivamente se obtiene al componer gamma con phi. Entonces, consideremos la composición P, que va a ser igual a phi compuesta con gamma, cuyo dominio es AB, el mismo que gamma, y cuyo codominio es justo el borde de S. Así definimos la frontera de S. ¿Sí? Entonces, pues lo que estamos haciendo es lo que ya expliqué en el dibujito. Estamos parametrizando con gamma la frontera de D y luego la levantamos con la parametrización phi. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿quién es explícitamente P? Pues P de T va a ser phi de gamma 1 de T, gamma 2 de T,
¿Y quién era phi? Pues es la primera coordenada se queda igual, la segunda coordenada se queda igual y la tercera coordenada es g de gamma 1 de t, gamma 2 de t. Muy bien. Entonces, ¿quién sería P' de t? Pues tenemos que derivar cada una de estas entradas respecto de t. Y esto nos quedaría gamma 1' de t, gamma 2' de t. Y noten que aquí tenemos una composición. Esto de aquí es en realidad G compuesta con gamma evaluado en t. Entonces, aplicamos regla de la cadena y nos quedaría el gradiente de G evaluado en gamma de t, que multiplica a producto punto gamma prima de t. ¿Sí? ¿Y esto qué viene siendo? Pues esto sería gamma 1' de t, gamma 2' de t, y el gradiente evaluado en gamma de t, producto punto gamma prima de t, se ve como la parcial de g respecto de x evaluada en gamma de t, producto punto gamma 1' de t, más la parcial de g respecto de y en gamma de t, que multiplica a, perdón, aquí no fue producto punto, es producto normal, gamma 2' de t. ¿Sí? Muy bien. Entonces, toda esta es el vector tangente a la curva, bueno, la derivada de P respecto a T, es decir, el vector tangente a la frontera de la superficie en el punto P de T. Muy bien. Entonces, pues nosotros, ¿qué queríamos? Queríamos llegar de 1' a esta expresión. Entonces, vamos a considerar esta expresión y tratar de llegar a 1'. Muy bien. Entonces, ya que conocemos la parametrización de la superficie, podemos escribir pues esta integral que nosotros queríamos calcular. Esta integral de línea la podemos escribir como la integral sobre la parametrización P de mi función. ¿Y eso qué es? Pues es mi integral sobre mi parametrización P lo voy a escribir en términos de una forma diferencial, f1 de x más f2 de y más f3 de z, no más porque es como más fácil sustituir. ¿Y esto qué sería? Una vez que sustituimos, esto sería la integral del dominio, sobre el dominio de mi parametrización P, que es el intervalo AB, ¿de qué cosa? Va a ser F1 evaluado en P de t, que multiplica a la dx, y en este caso dx se corresponde con gamma 1' de t. Gamma 1' de t. Más F2 en P de t, que multiplica a gamma 2' de t, porque el dy se corresponde con el gamma 2' de t. Más, y aquí voy a escribirlo abajo para que me quepa, va a ser F3 evaluado en gamma de t, y tengo que multiplicarlo por la tercera coordenada de P', es decir, por todo esto que yo tengo aquí. ¿Sí? Entonces me quedaría todo esto que multiplica a la parcial de g respecto de x en gamma de t, que multiplica a gamma 1' de t, más la parcial de g respecto de y en gamma de t, que multiplica a gamma 2' de t. Ay, se me acabó el espacio. Lo bueno es que aquí podemos corregirlo. Muy bien. Cerramos paréntesis y todo esto tiene que tiene que integrarse respecto de mi variable, que en este caso se llama t. Muy bien. Voy a copiarlo para continuar la siguiente página. Y aquí vamos a agrupar todos los
los sumandos que están siendo multiplicados por el gamma 1' de t, y por otro lado todos los sumandos que están siendo multiplicados por gamma 2' de t. ¿Esto por qué? Porque yo quiero, esta expresión sale de integrar f sobre la frontera de S. Y yo lo que quiero convertirlo es en una integral de otro campo vectorial, pero sobre la curva gamma. ¿Sí? Entonces, por eso me interesa dejar los gamma 1' de un lado y los gamma 2' de otro lado. Entonces, voy a colorearlos nada más para que se vea. Estos en amarillo voy a poner los que están siendo multiplicados por gamma 1' de t, que es este, obviamente por el F3 gamma de t. Y en rojito voy a poner estos de acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces primero anotamos los amarillos. Y esto sería la integral de a b de F1 en P de t más F3 en gamma de t, que multiplica a la parcial de g respecto de x en gamma de t. Producto, todo esto está siendo multiplicado por gamma 1' de t. ¿Sí? Más, y ahora déjenme poner lo rojo. Lo rojo sería F2 en P de t a ver aquí escribí mal, ¿no? F3 aquí, F3 debería ser P, y aquí F3 también debería ser P, ¿sí? Acuérdense que las FI son funciones en 3 coordenadas y gamma solo tiene 2 coordenadas, entonces lo correcto es en P de t. Perdón por este error. Muy bien, entonces continuamos. La parte roja sería esto más esto multiplicado por gamma 2' de t. Entonces sería F2 en P de t más F3 en P de t, que multiplica a la parcial de g respecto de y en gamma de t. Y todo esto está siendo multiplicado por gamma 2' de t. Muy bien, entonces cerramos todo esto que está aquí y yo lo estoy integrando respecto a t. Muy bien. Y entonces aquí conviene inspirarnos y ver que todo esto que está aquí adentro es una función, la función F1 compuesta con P más F3 compuesta con P por parcial de G evaluada en gamma de t. Y lo mismo con ciertos índices diferentes de este lado. Pero, ¿quién era P de t? Bueno, antes de pasar eso, quizás conviene dejar todo esto aquí señalado como una expresión 2'. ¿Sí? Entonces vamos a desglosar quién es cada una de estas expresiones que nos está apareciendo aquí. Entonces, recordemos que FI lo voy a hacer en general, evaluado en P de t, donde I pues, puede ser 1, 2 o 3, es igual a F1 en quién era P, perdón, FI en P de t. ¿Y quién era P de t? Era Phi compuesta con gamma de t. Muy bien. ¿Y esto qué es? Pues es Fi en Phi de gamma 1 de t, gamma 2 de t. ¿Y quién era la Phi? Pues la Phi, las primeras dos coordenadas eran gamma 1, gamma 2, y por último era G en gamma 1, gamma 2. Entonces, esto de aquí se convierte en Fi de gamma 1 de t, gamma 2 de t, coma, G de gamma 1 de t, gamma 2 de t. ¿Sí? En otras palabras, pues esto es, bueno, ya lo tenía aquí, ¿no?
esta expresión, es la que me interesaba en realidad. Muy bien, entonces voy a considerar yo una nueva función para cada una de las i entre 1 y 3. Voy a definir, entonces definamos para cada i, ya sea 1, 2 o 3, vamos a definir la función gi igual a fi compuesta con phi, ¿sí? Esto quiere decir que fi en p de t pues es igual a gi en gamma de t, ¿sí? Muy bien. Entonces, guardamos esto de aquí, le ponemos un asterisco y vamos a sustituir cada una de estas expresiones en mi fórmula 2. Entonces voy a copiarla para tener espacio. Y sustituimos. Entonces, toda la expresión 2 va a ser igual a la integral de a a b. Quedamos que esto de aquí era G1 en gamma de t, entonces va a ser G1 en gamma de t más G2 en gamma de t, que multiplica a la parcial de G respecto de X en gamma de t. Y todo esto está siendo multiplicado por gamma 1' de t. ¿Sí? Esta parte de aquí es la parte amarilla de mi expresión, ¿sí? Esta de aquí. Luego tenemos la parte roja, que sería G2 de gamma de t más G3 de gamma de t, que multiplica a la parcial de G respecto de Y en gamma de t. Muy bien. Y todo esto está multiplicando a gamma 2' de t. Entonces, esto que escribí aquí es esta parte roja. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, ¿qué vemos aquí? Pues que cada uno de estos lados es una función, la función G1 más G2 por parcial de G respecto de X, evaluada en gamma de t. Y esta de aquí es otra función, la función G2 más G3 por parcial de G respecto de Y, evaluada en gamma de t. Esta está multiplicando a gamma 1' de t y esta de aquí a gamma 2' de t. Si se fijan, esto es la integral de línea de esta función sobre la curva gamma. Entonces vamos a escribirlo. Esto de aquí va a ser igual a la integral sobre gamma. ¿De qué función? Pues lo voy a escribir como en forma de campo, de forma diferencial. Va a ser G1 más G3 parcial de G respecto de X más G2 más G3 parcial de G respecto de Y, ¿sí? Ok, entonces tenemos aquí la integral de una nueva función, la cual va a ser de clase C1, porque la F y la P eran de clase C1, de una forma diferencial sobre una curva gamma, la cual parametriza positivamente la frontera de una región para la cual es válida el teorema de Green. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarle el teorema de Green, que ya conocemos, a esta expresión. Entonces, esto de aquí se convierte en la integral sobre la región D. Recuerden que gamma parametriza la frontera de D. ¿De qué cosa? Entonces, aquí estoy usando teorema de Green. Y entonces el teorema de Green me decía, pues ahora vamos a integrar sobre la región D la parcial de esta función respecto de X menos la parcial de esta función respecto de Y. Entonces vamos a escribirlo. Va a ser la parcial de todo esto que está aquí, G2 más G3 que multiplica la parcial de G respecto de Y, todo esto respecto de X, menos la parcial de G1 más G3 que multiplica parcial de G
respecto de x. Todo esto lo tenemos que derivar respecto de y. Y esta ya es una integral de área. ¿Sí? Ok. Entonces, recapitulo dónde estábamos. Nosotros queríamos demostrar esta equivalencia. Ya sabíamos quién era 1 romano. 1 romano es esta expresión, que si se fijan es una integral sobre d. ¿Sí? De pues todo esto que está aquí adentro. Y esta era una integral de línea. Ahora, esta integral de línea, nosotros sobre la frontera de la superficie, nosotros la convertimos en una integral de línea, aquí voy, en una integral de línea sobre la curva gamma. Y aquí le aplicamos el teorema de Green y llegamos a esta expresión que vuelve a ser una integral sobre D. ¿Qué tenemos que hacer? Ver que todas estas derivadas parciales son, en efecto, la función que yo tenía aquí en mi expresión 1 romano. Si yo demuestro que esas parciales, esa diferencia de parciales es todo esto, ya acabé. ¿Sí? Entonces, lo único que nos queda es encontrar quiénes son estas derivadas. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, primero vamos a regresar quién era GI para cada uno de estas expresiones. Entonces, esto va a ser igual a la integral. Bueno, quizás me conviene ahorita olvidarme de la integral tantito y concentrarme únicamente en esta expresión, ¿sí? Para, si logramos ver qué es lo que está en 1 romano, ya acabamos, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto de aquí, pues va a ser igual. Voy a copiarlo en una nueva hoja. Muy bien. Entonces, esto de aquí es igual a la parcial. G2, ¿quién era? F2 compuesta con phi. G3, ¿quién era? F3 compuesta con phi. Parcial de G respecto de Y. Y todo esto lo tenemos que derivar respecto de X. Menos parcial G1 era F1 compuesta con phi. G3 era F3 compuesta con phi. Y parcial de G respecto de X. Todo esto lo necesitamos derivar respecto de Y. Muy bien, entonces aquí pues tenemos que aplicar regla de la cadena, regla del producto. Y quizás conviene observar quién sería la parcial respecto a X y la parcial respecto a Y de cada una de estas expresiones, ¿sí? Ya que nos aparecen 4 veces aquí. Entonces, esto de aquí le llamamos, no sé, 3 romano. Y observemos, vamos a hacer una observación. Pues, ¿quién es FI compuesta con phi en XY? Por definición, va a ser FI en X, Y, G de XY. Esto quiere decir que la parcial de esta composición respecto de X, pues necesitamos derivar a FI respecto de X en phi de XY por la derivada respecto de X, que es 1. Luego, más la parcial de FI respecto de Y en phi de XY por la derivada de Y respecto de X es 0, esa no la escribo, y simplemente escribo la tercera, que sería la parcial de FI respecto de la tercera coordenada en phi de XY, que multiplica a la tercera coordenada, perdón, a la parcial de la tercera coordenada respecto de X. ¿Sí? Es simplemente regla de la cadena. Más parcial de G respecto de X en XY. ¿Sí? Y análogamente, la parcial de FI compuesta con phi respecto de Y, pues va a ser la parcial de FI respecto
de y en phi de xy, más la parcial de fi respecto de z en phi de xy por parcial de g, perdón, así, por parcial de g respecto de y en xy. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas dos expresiones hay que entenderlas y guardárnoslas en la memoria para seguir calculando quién serían estas derivadas parciales. Entonces, ya que sabemos quién es esta parcial, esta parcial, esta parcial y esta parcial, pues solamente resta sustituir la y por cada una de estas respectivas. Y aquí necesitamos aplicar regla del producto. Entonces vamos a hacerlo para que no queden dudas. Muy bien, entonces esto es igual a, voy a subrayar nada más para no perdernos, esta parte de aquí lo voy a escribir en rojo y esta parte de aquí lo voy a escribir en amarillo. Muy bien, entonces comenzamos con la parte roja. Esto nos quedaría, por lo que acabamos de probar, sería la parcial de f2 respecto de x en phi de xy más la parcial de f2 respecto de z en phi de xy que multiplica a la parcial de g respecto de x en xy. Esto es apenas la derivada parcial respecto de x de esta expresión. Vamos con lo de acá, que es un producto. Entonces va a ser la parcial de esta expresión respecto de x por esta de aquí, más esta de aquí por la parcial de esta respecto de x. Entonces esto sería más parcial de f3 respecto de x en phi de xy que multiplica a la parcial de g respecto de y en xy más la parcial de f3 respecto de z en phi de xy que multiplica a la parcial de g respecto de x en xy. Observen que este más este apenas es la derivada parcial de esta función. Yo la tengo que multiplicar por parcial de g respecto de y. Ya lo hice en el primer sumando, me falta hacerlo en el segundo sumando. Entonces, parcial de g respecto de y en xy. Entonces, todo esto que escribí aquí, me falta todavía. Ahora estoy en un producto, ahora tengo que derivar esta respecto de x y multiplicarlo por esta de aquí. Entonces me quedaría más f3 compuesta con phi de xy por la segunda derivada parcial de g, que ya había derivado respecto de y ahora tengo que derivar respecto de x. Y esto pues evaluado en xy. Muy bien. Entonces todo esto es la parte roja. Vamos con la parte amarilla. Lo voy a subir, ustedes espero tengan anotado quién es lo amarillo y lo vamos a escribir aquí. Muy bien, entonces la parte amarilla sería menos, hay un signo menos que está multiplicando, entonces todo esto va a llevar un menos delante. Entonces menos parcial de f1 respecto de y en phi de xy menos parcial de f1 respecto de z en phi de xy que multiplica a la parcial de g respecto de y en xy. Y esto es la derivada parcial respecto de y de esta primera expresión. Vamos con la segunda. Menos parcial de f3 respecto de y en phi de xy que multiplica a la parcial de g respecto de x en xy que estaba multiplicando
aquí, menos parcial de f3 respecto de z en phi de xy, que multiplica a la parcial de g respecto de y en xy, que multiplica a la parcial de g respecto de x en xy, que estaba multiplicando aquí, ¿sí? Esta de aquí. Entonces, esta más esta es la derivada, es esta expresión por la derivada parcial respecto de y de esta de acá. ¿Qué me falta? Esta por la derivada de la de acá. Entonces, esto que nos falta sería menos, todo tiene signo menos, menos f3 compuesta, bueno, f3 evaluada en phi de x, perdón, phi de xy, por la segunda derivada parcial de la función g, que ya había derivado respecto de x y ahora la quiero derivar respecto de y. Muy bien, entonces tenemos todo este merequetengue. Se ve muy grande, pero muchas cosas aquí se van a cancelar. Primero, observemos que la función g le habíamos pedido que fuera de clase C2. Eso quiere decir que las derivadas parciales cruzadas son las mismas, no importa el orden en el cual derivamos. Y de hecho aquí, nada más déjenme, faltó evaluar en x. Muy bien. Entonces, como la función es de clase C2, esta segunda derivada parcial cruzada es igual a esta de aquí. Noten que están siendo multiplicadas por el mismo factor, solamente que uno tiene un signo positivo y otro tiene un signo negativo. Entonces, estas dos se cancelan. Y sacamos ahora el negro y matamos este con este. Muy bien. Luego, tenemos aquí parcial de f3 respecto de z por parcial de g respecto de x por parcial de g respecto de y. Y aquí tenemos lo mismo, pero con un signo menos. Entonces, estos dos se cancelan uno con otro. Y solo sobrevive pues lo que no taché. ¿Sí? Lo que no taché es lo que está en este renglón y en este renglón. ¿Sí? Todo lo demás lo maté. Entonces, si quieren, vamos a pasarlo aquí abajo. Entonces, esto va a ser igual. Déjenme copiarlo. Va a ser todo esto. Menos todo esto de aquí. Si ya se me perdieron, les recuerdo que yo quiero probar que todo lo que está aquí es igual a lo que estoy integrando en mi expresión 1 romano, ¿sí? Esto de acá. Muy bien. En realidad yo quería probar esto de aquí. Muy bien. Regresamos a donde estábamos. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a agrupar. Vamos a hacerlo igual por colores. Vamos a poner de un lado lo que no está siendo multiplicado por nadie más, que sería esta menos esta de aquí. Por otro lado, vamos a multiplicar lo que está siendo multiplicado por parcial de g respecto de x, que sería esta menos esta de aquí. Y por último, lo que está siendo multiplicado por parcial de g respecto de y. ¿Sí? Entonces voy a poner primero lo rojo. Entonces, a ver, todo esto nada más quiero recordar cómo se llamaba. Esto se llamaba 3 romano. ¿Sí? Ok. Entonces, 3 romano, que era igual a esto de aquí, va a ser igual a, primero lo rojo. Entonces, lo que encuadramos en rojo sería parcial de f2 respecto de z en phi de xy menos parcial de f3 respecto de y en phi de xy, y todo esto está siendo multiplicado por parcial de g respecto de x en xy. ¿Sí? Eso es este menos este de aquí. Ahora vamos con lo amarillo. Entonces lo amarillo sería
a ver, aquí espero se alcanza a ver, más parcial de f3 respecto de x en phi de xy menos parcial de f1 respecto de y en phi de xy, y todo esto está siendo multiplicado por, perdón, aquí lo escribí mal, es la parcial de f1 respecto de z, perdón, es que había escrito este y tenía que escribir esto de acá, entonces sería menos, ya está el menos acá, parcial de f1 respecto de z, que multiplica a phi de xy, por parcial de, todo esto está siendo multiplicado por parcial de g respecto de y en xy. Y por último, lo negro. Lo negro que era parcial de f2 respecto de x menos parcial de f1 respecto de y. Entonces, más parcial de f2 respecto de x en phi de xy menos parcial de f1 respecto de y en phi de xy. Muy bien, entonces cierro este paréntesis aquí. Voy a copiarme todo esto de acá. Y sigo de este lado. Entonces yo quería encontrar quién era la parcial, perdón, la integral sobre la frontera orientada positivamente de mi superficie de mi función f. Y vi que esto era igual a una expresión 2 romano, que en realidad era igual a la integral de esta expresión 3 romana. Esto es una integral sobre la región D. Y esa expresión 3 romana, después de hacer muchas cuentas, bueno, ya era una integral de área, le voy a poner dos integrales ahí, pues era la integral de este merequetengue que calculé aquí. Ay, se me copió algo más, déjenme ponerlo aquí y ahorita lo. Esto no me interesaba. Y lo que me interesaba era esta integral. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si se fijan, esto se parece mucho ya a mi 1 romano. Espero tengan anotado 1 romano ahí. 1 romano que era el rotacional evaluado en phi de x por el vector normal. Solo que en esta coordenada y en esta de aquí realmente no corresponden a las primeras dos entradas del rotacional, sino a esas entradas con signo contrario. Pero eso era porque la expresión 1 romano tenía a las entradas del rotacional multiplicando por estas parciales con signo menos. Entonces, nada más vamos a escribirlo y ya con eso acabamos. Esto sería igual a la integral de la parte roja, sería parcial de f3 respecto de y en phi de xy menos parcial de f2 respecto de z en phi de xy, y todo esto está multiplicando a menos la parcial de g respecto de x en xy, más parcial de f1 respecto de z en phi de xy, menos parcial de f3 respecto de x en phi de xy, que multiplica a menos parcial de g respecto de y en xy. Y por último, la parte negra sería más, lo dejamos tal cual, sería parcial de f2 respecto de x en phi de xy, menos parcial de f1 respecto de y en phi de xy. Y esta es una integral sobre la región D de todo este merequetengue respecto de x respecto de y.
Y si hicimos las cuentas bien, esto en realidad es igual a 1 romano. Y si no me creen, pues copiamos 1 romano y comparamos. Eh, Aquí estaba 1 romano. Entonces copiamos nada más para comparar, pero ya si lo tienen anotado en su cuaderno, pues pueden estar comparando en este momento. Aquí. Ay, siempre se copia algo de más, déjenme borrar este de aquí. Muy bien. Entonces, pues nada más vamos checando. Si se fijan, esta parte roja es exactamente el primer renglón. La parte subo, la parte amarilla es exactamente el segundo renglón. Y por último, la parte negra corresponde con el tercer renglón. Entonces ya con esto acabamos nuestra demostración. ¿Sí? En realidad pues es una demostración muy técnica, hay que hacer con cuidado cada una de las derivadas para no perderse, pero fuera de eso no hay mayor ciencia. Muy bien, pues esto es todo por hoy y en la siguiente clase vamos a continuar con el teorema de Stokes para superficies parametrizadas. Veremos ejemplos y pues eventualmente la demostración. Espero que estén muy bien y por aquí me están escuchando. Hasta luego.